Bienvenidos al video número 11 del curso de HTML de Liricoteca. Tengan paciencia, quedan pocos videos para terminar este curso introductorio básico de HTML. En el capítulo de hoy vamos a ver tablas, ¿sí? Tablas es un tema que es particularmente menos importante que los otros temas en comparación con lo que era hace unos 30 años atrás, cuando en sus albores HTML nació. Y tengamos en cuenta que en aquel entonces las tablas se utilizaban para todo. Es decir, había tablas en las navegaciones, había tablas en los pies de página, había tablas en la estructura general del sitio. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se dejó de usar la tabla como tal? En primera instancia, la tabla no es uno de los elementos que más rastrean con facilidad los buscadores, ¿sí? Dado que tiene pocas formas de resaltar contenido frente al indexado de los buscadores. Por ejemplo, un H1, una etiqueta title, una etiqueta strong, son etiquetas que resaltan contenido. La tabla no tiene casi nada para resaltar contenido, entonces no tiene mucha facilidad para ser indexado. Entonces, ese era uno de los problemas. El segundo problema reside en que cuando HTML nació y se empezó a usar para la creación de sitios web, no había muchos dispositivos distintos para los cuales se podía hacer un sitio web. Era solamente la computadora. No existían los móviles. De hecho, en aquel entonces, si recordaban, estaba, por ejemplo, el Nokia 1100, celular que no puede presentar un sitio web y que de hecho es muy útil para matar a un chorro de un ladrillazo. Y las tablets tampoco existían. Por lo tanto, podemos decir que no había ningún inconveniente de usar una tabla, ya que no había que después andar adaptando la tabla a cada dispositivo, ya que la tabla no es un elemento muy adaptable, ¿sí? Es decir, si vos querés ver la del móvil, lo que hayas hecho en una tabla se va a romper todo. Entonces, con el tiempo que empezaron a salir nuevos dispositivos, lo que empezó a pasar es que la tabla es poco flexible y empezó a reemplazarse por otras técnicas o estrategias, ¿sí? Y el lenguaje de estilos jugó un papel clave acá porque nos da herramientas para poder cambiar, ¿sí?, las dimensiones o formas de los elementos cada vez que nos detecta que se cambió el dispositivo desde el cual se está viendo el sitio. Sin embargo, las tablas siguen siendo muy útiles para mostrar cantidades grandes de información de manera categorizada. Entonces vamos a ver un poco cómo crear una tabla desde el punto de vista estructural. Para ello, nuestra principal y primera etiqueta va a ser la etiqueta table, que obviamente significa tabla, y acá vamos a empezar a hacer la estructura. Entonces, las estructuras de las tablas se generan partiendo de la idea de una fila, ¿sí? Y luego cada fila que se va colocando abajo, si tiene la misma cantidad de celdas que la fila anterior, pues simplemente van lentamente formando las columnas. Pero las tablas en HTML parten de filas debajo de filas. Una fila se representa con una etiqueta llamada TR, que significa Table Row. Lo voy a dejar acá arriba para que les quede la referencia. Opa, para que les quede la referencia, ¿sí? Table Row, que significa fila de tabla. ¿Bien? Y esta Table Row, inicialmente lo que le vamos a colocar es una etiqueta llamada TH. La etiqueta TH, que se lo voy a dejar también en un comentario, significa Table Heading, ¿sí?, o encabezado de tabla, va a representar principalmente el elemento más importante de la estructura representada, ya sea de la columna o de la fila. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es representar lo que sería el título de una columna, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿por qué de una columna si estoy haciendo una fila? Porque como va a ser la primera fila de la tabla, ahí van a estar todos los títulos de columna y luego las filas que vienen por debajo van a tener el contenido, digamos, más general, más genérico, que no es tan importante como ese título. Entonces, dentro de aquí voy a colocar, por ejemplo, 3 table headings. Uno va a decir nombre, otro va a decir edad, apellido, y otro va a decir edad. Fíjense que son títulos de columna. Si yo guardo, por ejemplo, puedo ver ahí que tengo mi título de cada columna. A partir de ahí, lo que voy a hacer es crear una segunda fila, ¿sí? Y en este caso esta ya no va a ser una fila tan importante, porque va a contener el primer dato de cada una de las columnas. Entonces, en lugar de utilizar una etiqueta TH, lo que voy a hacer es utilizar una etiqueta TD. TD, etiqueta de menor jerarquía, significa table data, ¿sí? O data de tabla, o sería la información de una celda convencional. Aquí voy a utilizar 3 TD, porque tengo 3
TH en la fila anterior, y voy a colocar acá, por ejemplo, Matías, ¿sí? Domínguez, 36. Fíjense que si guardo, se llenan mis tres, ¿sí?, columnas y generamos la segunda fila. Yo así puedo seguir avanzando y creando otros elementos. Por ejemplo, podría tomar esto de acá, ¿sí?, colocar otra fila más, ponerle Juan Pérez, 22, y tenemos otra fila más. ¿Bien? Ahora, la cuestión acá resulta que si nosotros limpiamos un poco esto para ver cómo nos queda la tabla, noten que la tabla queda como muy, parece como que queda repetitiva y uno se pierde si esto tuviera decenas de filas, ¿no? Llega un momento en el que uno no podés diferenciar entre una fila y otra y se empieza a volver como algo muy homogéneo. Entonces, desde la última versión de HTML, que es la versión 5, nos presta algunas etiquetas extras que nos sirven para poder estructurar el interior de la tabla en partes. Similar a cómo estructuramos, en cierto modo, el body, ¿sí? O más bien el documento HTML, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos una etiqueta llamada head, que lo que hace es representar la cabeza de la tabla, ¿sí? Table head. Ahí van los encabezados. Entonces, la fila que contiene los encabezados van a ir en table head. Fíjense que no cambia nada en la tabla, solo está cambiando la forma en la que organizamos. Luego, para el resto de la tabla, ¿sí?, vamos a colocar una etiqueta llamada body, que va a contener todo el cuerpo de la tabla. ¿Sí? Y por último, tenemos también un pie, porque a veces queremos dejar algún mensaje en la parte inferior de nuestra tabla, y para eso colocamos lo que llamamos un t-foot. ¿Sí? En el t-foot, lo que vamos a colocar es, por ejemplo, un mensaje en una fila, con, por ejemplo, no sé, una table data, que diga gracias por confiar en Lilith. Bien, si guardo esto, fíjense que mi celda se deforma un poco, como pueden ver, voy a poner esto por acá, ¿sí? Porque el contenido de mi t-foot es en la celda donde está el contenido, es un poco largo comparado con el contenido que veníamos colocando, ¿sí?, en las celdas de la columna primera. Para esto, lo que podemos hacer es hacer una combinación de celdas. ¿Bien? Entonces yo podría decirle por acá que voy a hacer un call span. Call span es un atributo que te dice, bueno, dame un valor y según el valor numérico que me pases, voy a combinar la celda actual con las celdas aledañas según ese número. Es decir, si el número es 1, no hay cambios, porque le digo combinarla con una sola que es sí misma. Pero si le digo 2, le estoy diciendo combinate con tu aledaña más cercana. Y fíjense que se combina con la siguiente. Y si le digo 3, se combina con la última. Entonces fíjense que tenemos una fusión de las tres celdas inferiores. Muy parecido como se utiliza en Excel. De este modo, si queremos dejar un mensaje o un título o algo por el estilo, simplemente para que no se deforme, podemos combinar esas celdas. Si tenemos un dato que debería llevar 2 celdas, pues combinaríamos esas 2 para colocar ese dato. ¿Bien? Ahora, hay un detalle extra que yo quiero agregar. ¿Qué pasaría si yo tuviera algún tipo de tabla que requiriera también campos importantes en la primera columna? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a inventar un dato importante, como si fuesen categorías acá. Entonces, supónganse que yo quiero que haya un table heading más que diga, supónganse, se llame universidad. Y lo vamos a poner primero, este table heading, acá. ¿Sí? Universidad, básicamente lo que va a hacer es decir, bueno, ¿de qué universidad es cada uno de estos estudiantes? Pero las universidades también las quiero colocar como categorías. Entonces, podría colocar acá, ¿sí?, un table heading y ponerle acá, por ejemplo, Harvard, ¿sí? Y colocar otra acá, que diga, por ejemplo, Stanford, ¿sí? Noten que esto lo vamos a quitar un segundo, porque si no nos va a confundir a la vista. Fíjense que acabo de crear una columna que además va a tener cabezas de fila, ¿no? Como que esta va a ser la cabeza de esta fila y esta va a ser la cabeza de la otra fila, supónganse. Cuando nosotros vamos a especificar cabezas de columna
pero también vamos a colocar cabezas de fila para poder, si vamos a usar headings tanto en cabeza de columna como cabeza de fila, tenemos que categorizarlas. Porque si no, no se sabe el encabezado de qué representa cada cosa. Porque recuerden que estos encabezados se encuentran siempre dentro de una etiqueta TR. Pero yo nunca sé si este TH es el encabezado de una columna o el encabezado de una fila. Entonces, para eso tenemos un atributo especial que le podemos colocar a los encabezados que se llama scope. ¿Sí? Y este atributo scope yo le voy a indicar encabezado de qué. Por ejemplo, si es un encabezado de columna, le diré scope col y le digo encabezado de columna. Y lo mismo haré para todas las etiquetas TH que sean encabezados de columna. Cuando un TH representa un encabezado de fila, pues lo que haré es decirle scope, ¿sí? Row, encabezado de fila. Recuerden, col de columna, row de fila. Y le decimos acá que esta y esta de acá, que son los encabezados, son encabezados de fila. Esto es solamente una cuestión representativa, no cambia nada acá en términos estéticos, pero sí cambia en términos representativos. Así nosotros sabemos qué está representando cada uno de estos encabezados. No tiene mucho sentido estructural colocar una etiqueta de encabezado metida en alguna fila en particular si no va a cumplir ninguna función de encabezado, porque estamos resaltando información que no tiene sentido de ser resaltada. Entonces, en esos casos, necesitamos colocarle un algo que le dé un sentido en la estructura, por lo cual merece ser resaltado como dato. ¿Sí? Y por último, si queremos colocar un título a la tabla, ¿sí? Podemos colocar acá la etiqueta caption. ¿Sí? Y la etiqueta caption simplemente le colocamos un título o una especie de descripción, que son descripciones, que podría ser, por ejemplo, estudiantes por Universidad 2024. ¿Sí? Y le colocamos un caption. Recuerden que las etiquetas como title, H1, caption, ese tipo de etiquetas que tienen contenido de relevancia porque o son títulos o son elementos a resaltar, son importantes porque para el SEO, ¿sí? Para el posicionamiento en buscadores, ese tipo de etiquetas son supremas. ¿Sí? Son las que más marcan las palabras clave y son las que ayudan más a posicionar. Entonces, siempre tenemos que tratar de que si tenemos una posibilidad de meter una etiqueta de importancia, colocarla y siempre que la colocamos, tratar de utilizar las mejores palabras clave que podamos. ¿Sí? Como les dije antes, recuerden, la palabra gratis es mucho más potente que la palabra lámpara o que la palabra mondongo. Gratis es la palabra más buscada en todo Internet desde que Internet se creó hasta hoy y de acá al futuro. Entonces, palabras como gratis, palabras como oferta, palabras como producto, palabras de cualquier ese tipo tienen mucha importancia. Entonces, tienen que estar siempre ubicadas en los lugares de mayor categoría. Después, palabras menos importantes las distribuirán como información corriente en diferentes partes del sitio web. ¿Bien? Excelente. Esto es todo lo que tenemos que saber de tablas por el momento. Hay más, ¿sí? Hay más de tablas, pero eso va a quedar para el curso de HTML avanzado. Por el momento, con esto es suficiente para que ya vayan encarando tablas. Después nos va a interesar pasar a CSS y ver cómo estilizar una tabla, ¿sí? Ponerle bordes, fondos, cambiarle las fuentes, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero con esto tenemos ya una buena intro de la estructura de una tabla. Para solidificar esta información, vamos a hacer esta pequeña tarea. La tarea que les voy a mostrar es la tarea siguiente, que es tratar de representar esta tabla, ¿sí? Con lo que vimos hasta ahora. Intentar hacer esta representación. ¿Bien? Entonces, pongan pausa al video, abran la hoja de HTML, intenten construir esta tabla con lo que vimos hasta hoy, y después de despausar, vemos un modelo. Bien, veamos el modelo. Entonces, el modelito sería más o menos algo similar a lo que habíamos hecho. Tenemos nuestra tabla, el caption, que es la parte que dice Frontend Developer, ¿sí? Vamos a dejar esta imagen acá a un costado para que se pueda contrastar, ¿sí? Esto lo vamos a poner por acá. Entonces, fíjense, tenemos el caption, estudiantes por Universidad 2024. Me quedé en la otra hoja, perdón. Acá. Esta la vamos a pasar acá. Esta es la de la tarea. Ahí está. Entonces, fíjense, Frontend Web Developer Course.
aquí tenemos la parte del caption, después tenemos acá la parte de la cabeza, con 3 encabezados que representan en este caso, ¿sí? Los encabezados de columna, scope call, ¿sí? Person, most interesting, age, y después tenemos la parte acá de T-body, ¿sí? Donde tenemos cada una de las filas, que son estas de acá, la de Chris, Dennis, Sarah y Karen. Fíjense que acá tenemos la table row, fíjense que la parte donde están estos resaltados, que son las personas, tienen el scope row, ¿sí? En este caso Chris, y después el resto de los TD o TD tienen data menos importante, que obviamente los nombres de las personas. Bien, terminado el body, fíjense que en la parte del pie lo que se hace es un promedio. Entonces tenemos una table heading, que es de tipo row, porque es encabezado de la fila, ¿sí? De cálculo de promedio, con un call span 2 que está combinando en la celda 1 con la celda 2 para que quede, ¿sí? En el, digamos, dentro de la combinación el average age. ¿Por qué? Porque no tenemos 2 datos que mostrar, tenemos solo uno, el título del promedio. Entonces combinamos para que se quede fijándose acá en la columna 2. Y por último, para la columna 3, tenemos entonces otro TD con el promedio de edad de los estudiantes del curso de Frontend Web Developer. ¿Sí? Y ahí tenemos el modelo de tablas más o menos estructurado. Entonces, nos vemos el próximo video para la última clase del curso básico de HTML, donde vamos a ver formularios. Nos vemos el próximo video y que la fuerza les acompañe.